Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Día a día Él me da en plenitud su amor. Y desde mi corazón alzaré mi voz. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Brotarán dentro de mí como ríos de agua viva. Una fuerza que me hará su gloria proclamar. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su gloria y en él me gozaré. Viviré para siempre en presencia del Señor. Contemplaré su... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Es un gran gusto que estés acá con nosotros, que estemos contigo. Bueno, pues en jornada doble, el día de hoy, domingo 28 de octubre del año 2018, estamos empezando un programa en nuestro nuevo horario. En este momento son las 10 de la noche, 4 minutos. Así que, bueno, acaba de terminar el programa de nuestra hermana Claudia Celestino y comienza nuestro programa que vamos a tener realmente de gran bendición. El día de hoy tenemos un tema que va a ser tremendo. En el programa El Despertar de un Pródigo vamos a tener una entrevista de un luchador envuelto en consecuencias de pecado generacional. Así que, pues bueno, estamos comenzando y esperaremos a que llegue un poco más de hermanos y hermanas para ya abrir el enlace hacia nuestro programa. Comenzamos. Ante ti con gozo, bañaré con alegría. Celebraré, me gozaré. Bueno, en algunos lugares son las 12 horas, en algunos lugares la 1 de la mañana en Chile, y bueno, pues así está. Estamos más que listos y preparados ya para comenzar nuestro cenáculo virtual, nuestro programa. Dale me gusta al programa, por favor, y bueno, pues vámonos rápidos y tendidos, como decimos acá en mi pueblo. Tengo el gusto de saludar a nuestro hermano Cristian. Cristian, ¿me ves y me escuchas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, José Luis? Buenas noches. Oye, por fin. Saludos, hermanos. Por fin, íbamos a empezar hace 10 minutos y un volcado de memoria aquí. Se reinició todo el equipo, pero pues bueno, ya el señor director se la sabe de todas aquí, así que sin problema comenzamos, ¿no? Así es, estamos listos. Perfecto. Cristian, cámaras y micrófonos con ustedes, así que adelante, por favor. Nos ponemos la armadura de Dios para estar vestidos de Cristo. Nos ponemos el casco de la salvación en la cabeza y llevamos nuestra mente a la cautividad de nuestro Señor Jesucristo. Sometemos nuestra voluntad a la tuya y rogamos porque tu voluntad perfecta sea en nosotros. Nos ponemos el casco de la salvación sobre los ojos para ver con los ojos de Jesús. Nos ponemos el casco de la salvación sobre la nariz para participar de las fragancias de nuestro Señor Jesucristo y seamos agradables a Él. Nos ponemos el casco de la salvación sobre las orejas para escuchar la voz del Señor y solamente obedecer su voz. Nos ponemos el casco de la salvación sobre la boca para que las palabras de nuestras bocas y las meditaciones de nuestros corazones sean agradables a ti, oh Señor, nuestra fuerza y nuestro Redentor.
Nos ponemos la coraza de la rectitud sobre el corazón y te damos gracias por esta vestidura, porque nosotros no tenemos ninguna que sea nuestra. Nos ponemos el cinturón de la verdad que en la cintura, para pararnos con seguridad y fortaleza al hombre que hay en nuestro interior. Nos ponemos las sandalias del Evangelio de la paz y nos calzamos los pies a la plenitud del Evangelio, para ir a proclamar la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo. Sostenemos el escudo de la fe con la mano izquierda, para desviar las flechas incendiarias del enemigo. Tú, oh Señor, eres nuestra fortaleza, nuestro baluarte, nuestro Redentor, y a ti solamente acudimos. Empuñamos la espada del Espíritu con la mano derecha, que es más aguda que cualquier espada de 2 filos, penetrando y discerniendo las intenciones del corazón. Cúbrenos con tu preciosa sangre, y crea en nosotros un corazón limpio, y no permitas que caiga la maldad sobre nosotros. Erige un grueso escudo de fuego alrededor de nosotros, y no permitas que caiga sobre nosotros ninguna maldad. Ponemos a nuestros cónyuges, a nuestra familia, a nuestros padres y hermanos, a nuestra comunidad y a nosotros mismos bajo la cruz de Jesús, y la protección de su sangre preciosa, en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, nosotros ahora por la fe pedimos la protección de tu armadura, para que podamos permanecer firmes contra Satanás y todos sus huestes, potestades y legiones, en el nombre de Jesús, vencerlas. Nosotros acatamos tu verdad contra las mentiras y los errores del enemigo astuto. Nosotros tomamos tu justicia para vencer los malos pensamientos y las acusaciones de Satanás. Nosotros tomamos el equipo del Evangelio de la paz y dejamos la seguridad y las comodidades de la vida para combatir al enemigo. Y por encima de todo, tomamos tu fe para cerrar el camino de nuestra alma a las dudas e incredulidades. Nosotros tomamos tu salvación y confiamos en ti para que proteja nuestro cuerpo y nuestra alma contra los ataques de Satanás. Nosotros tomamos tu palabra y oramos para que el Espíritu Santo nos capacite para usarla eficazmente contra el enemigo, para cortar toda esclavitud y para liberar a todo cautivo de Satanás en el poderoso y conquistador nombre de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros nos vestimos con esta armadura, viviendo y orando en completa dependencia de ti. Bendito Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado. Y todo lo que no provenga de ti en tu nombre y con el poder de tu preciosísima sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de la cruz. Aleja de nosotros al enemigo junto con sus insidias y tentaciones. Y llena con tu presencia nuestros corazones, nuestras familias. Ven Espíritu Santo. Ven Padre. Tú conoces nuestro interior. Tú sabes lo que pensamos, lo que anhelamos, lo que sentimos. En esta tarde, Señor Jesús, queremos pedirte por Milena, para que sea tu bendito Espíritu Santo quien la guíe, quien la dirija. Que seas tú hablando a través de ella, Señor. Abre sus labios, su boca, Señor, para que cada palabra que salga de ella sea para proclamarte, Señor, para alabarte, para bendecirte, Señor. Que cada palabra, Señor, provenga de ti, que sea para edificación de este ministerio, de cada una de nuestras vidas, de nuestros matrimonios y de nuestras familias. Queremos pedirte, Señor, que tomes este ministerio en tus manos, que sea el Espíritu Santo siempre guiándolo y manteniéndolo. Conoce, Señor, las necesidades de este ministerio. Te ponemos a José Luis y a Claudia. Y en este momento te ponemos también a Cristian Caguachi, Señor.
Tú sabes, Señor, lo que nos hace falta. Por eso nos dirigimos a ti, con mucho amor, para presentarnos, para que mandes tu bendito Espíritu Santo y poses sobre este ministerio, sobre este programa, sobre el mundo entero y sobre cada una de las familias de Jesús Salvando Matrimonios y Familias y de nuestras familias. Amén. Amén. La parábola del Hijo Pródigo recalca la misericordia de Dios hacia los pecadores arrepentidos y su alegría ante la conversión de los descarriados. En efecto, el enfoque de la parábola no es el hijo joven, rebelde y luego arrepentido, sino el padre que espera y corre para dar la bienvenida al hogar a su hijo. El mensaje que nos es transmitido a través de esta parábola es la cimentación de la prédica de Cristo, guiada a la conversión de nosotros los pecadores hacia el perdón de nuestros pecados, y buscar cada día de Dios para que se glorifique en nuestras vidas, siendo así testigos de su infinito amor y misericordia que tiene por nosotros que somos sus hijos. ¿Alguna vez te has preguntado si estás en el camino correcto? ¿Si realmente Dios te ha pedido luchar por tu matrimonio y tu familia? Creo que a todos nos puede pasar esto por la cabeza, especialmente cuando centramos nuestra atención en la vida de nuestro querido cónyuge y no vemos que suceda nada de lo que Dios nos dice. Quizás hay personas burlándose a tu alrededor, porque dices que Dios te habla, que Dios quiere que tu esposa vuelva, y muchas veces nos detenemos a hacerle caso a esos comentarios, que lo único que hacen es atrasarnos y detenernos en el camino. La palabra de Dios es muy clara en cuanto a seguirlo a Él. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero que el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Si vemos esta palabra reflejada en nuestra lucha, en este combate espiritual por la salvación de las almas de nuestros esposos, de nuestras esposas, creo que nos quedamos cortos en dar lo que a nosotros nos corresponde dar. Dios nos dice: niéguese a sí mismo. ¿Pero qué es negarse a sí mismo? Negarse a sí mismo es renunciar, dejar de estar yo en el primer lugar, dejar mis emociones y sentimientos a un lado y con fe tomar mi cruz. ¿Cuál es mi cruz? En este momento es tu matrimonio, tu cónyuge perdido, tu familia herida y abandonada a causa del pecado. Hermanos, deben tomar con amor su matrimonio, es decir, tu cruz, y seguir a Jesús. Seguir sus enseñanzas, su ejemplo, cumplir los mandatos de Dios, ser semejante a Él, caminar con fe, porque el que pierde su vida la hallará. En el mundo piensan: ¿cómo puede dejarse humillar tanto? Que no tiene dignidad. Pero la dignidad que nos da el ser hijos de Dios y obedecerlo por sobre todas las cosas es muchísimo mayor que la dignidad a los ojos humanos, porque es grata a los ojos de Dios. Recuerda que el tomar tu cruz no es para que yo esté bien, porque yo necesito, amo y quiero a mi esposa de vuelta. Porque el tomar tu cruz, tú ya la dejaste en segundo plano. Y esto no lo digo con el afán de confundirlos. No se trata de convertirnos en complacientes con nuestros cónyuges, ni tampoco de permitir que nos ofendan o nos lastimen, física o psicológicamente, sino de luchar por la restauración de nuestro hogar, a pesar de lo que otros digan. No actuar con maldad y, como dicen, ojo por ojo, sino confiar que hallaremos vida, una vida digna y grata a los ojos de Dios, si perdemos y entregamos nuestra vida a Él. Dios no quiere que nos convirtamos en sus esclavos en ese caso.
¿Para qué darnos libre albedrío? Él quiere que nosotros, por nuestra voluntad, lo sigamos, lo amemos y confiemos en Él. Él es bueno, Él es amor y está a nuestro lado para sostenernos. Sé cuánto anhelas a tu esposa en casa y Dios tiene ese mismo anhelo. Él está moviendo todo, tu corazón, el de tu esposa. Él está trabajando en que tu familia esté lista para recibirlo primero a Él y después lo demás vendrá por añadidura. En esta noche tenemos de invitada a nuestra hermana Milena Rodríguez desde Colombia. Bienvenida, Milena. Bendecida noche a todos. Gracias por esta invitación. Toda la gloria y toda la honra para mi Señor. Adelante, Milena. Cuéntanos el relato de esta noche. Por, pues tengo 39 años, un matrimonio de 20 años, dos hermosos hijos y bueno, una vida que ha sido de muchas enseñanzas. Vengo de un matrimonio, mis padres son casados por la iglesia. Ellos no duraron mucho tiempo casados, viviendo juntos. Ese hogar se fracturó por el alcoholismo, por la falta de compromiso de mi papá. Y mi mamá decide dejarlo, separarse. Mi madre, en angustia, somos 4 hijas mujeres. Ella decidió dejarnos en la casa de nuestra abuela materna y ella hizo una nueva vida con otro hombre. Viví mi niñez así, en la casa de mi abuela. Mi abuela era la persona que estaba pendiente de nosotras, de mí. Así transcurrió mi niñez en medio de abuso sexual por parte de familiares, de personas muy allegadas. Desde muy pequeña viví esa situación. En esa época no era imposible no comentar algo así, ¿no? Entonces yo me callé eso por todo, hasta ahorita que Dios me ha dado la bendición de poder sacarlo de adentro de mí. Mi abuelita muere, yo tenía 13 años. Seguimos viviendo en esa casa en donde había no culpo a nadie, ¿no? Pero pues teníamos mucha soledad, mis hermanas y yo nos sentíamos muy solas y vulnerables a todo, ¿no? Con bastantes necesidades. Y todavía habían abusos. A esa edad, con 13 años, todavía había personas que se seguían abusando de mí. Bastante doloroso en ese tiempo porque pues todo tenía que yo quedármelo, no lo comentaba con nadie sabía de esa situación y sintieron mucho rechazo por mi familia, por la familia de tan allegada, mis tíos, mis primos,
sentía yo mucho rechazo, sentía que nadie me quería, sentía que yo estaba en este mundo como porque me mandaron a vivir situaciones tristes. No le veía yo ninguna otra razón. En un abuso de eso, me sentí tan mal y me tomé un veneno en donde yo pues, le pedí perdón a Dios y le dije, Dios, perdóname porque yo siempre tengo todos mis sacramentos, soy bautizada, tengo mi primera comunión, todo. Siempre he creído en Dios y mi familia ha sido creyente, no prácticamente creyente. Y me tomó el veneno, pues una tía que se dio cuenta, me llevaron al médico, pues ya pasó eso así. En mucha depresión, me sentía tenía muchos vacíos dentro de mi corazón, pero pues obvio no tenía nadie a quien decírselo. En ese momento de mi vida, ya cuando tenía como 17 años, Dios me puso en el camino un ángel, una mujer maravillosa que la quiero mucho, y ella fue mi ángel. Ella me dijo, Miranda, véngase a vivir conmigo y me ayuda así con lo que tengo que hacer, y su vida pues va a ser otra, cambia. Yo no lo pensé 2 veces y salí de esa casa de donde viví tanto dolor, ¿no? Tanta tristeza, tanto vacío. Me dio tristeza con mis hermanas, que eran menores que yo, pero no, yo quería huir rápidamente de ahí. Dios me puso en el camino de ángel, pues ya salí. Y nada, ya después en esa casa conocí a mi esposo y con él, el día que nos conocimos no me agradó para nada. Después él volvió y me quiso hablar, pues yo tampoco, no me agradaba para nada. Esta señora, mi ángel, mi primer ángel, ella me dijo que le la oportunidad, es un muchacho muy juicioso, muy bueno, él es trabajador, de la oportunidad de salir con él. Y pues bueno, lo hice como más porque ella me lo dijo y no porque yo quisiera como ese agrado de ella. Y al mes de empezar de haber salido con él, ya yo estaba enamorada de él. Él es mi segundo ángel, me llamo yo, y él me hizo sentir el amor que yo nunca había sentido. Y él me apoyó, él me dio su mano y me dio un abrazo sincero. Y de verdad, sí, que en mis 18 años, cuando yo lo conocí, nunca me había sentido un abrazo de amor verdadero. Él me lo dio y me enamoré perdidamente de él. Es el hombre la persona que yo necesitaba en mi vida, que era un hombre bueno, tranquilo, carismático. Bueno. Milena, ¿nos podrías hablar un poco más alto, por favor? Que no te están escuchando, nos indica. Aquí estoy. ¿Ya? Sí, ahí sí. ¿Mejor? Ahí sí está mejor. Ok. Un hombre maravilloso y nada, él es mi segundo ángel. A los 3 meses de noviazgo me propone matrimonio y yo, enamorada,
sin saber qué era lo que yo iba a vivir, pero yo veía en él el hombre perfecto para mí. Entonces, a los 7 meses de noviazgo nos casamos, enamorados. 8 días antes de nuestro matrimonio, él se entera por alguien de una situación de aquellas de abuso en la que mi familia mi familia no me dio la oportunidad de yo decirles cómo había sido la situación, porque ellos esa situación sí, ellos se enteraron. Ellos no me escucharon, no me dieron la oportunidad, simplemente me juzgaron. Y nada, mi esposo se entera de esa situación y me dice que ya no nos casemos, que ya yo no había sido suficientemente sincera con él, que era algo muy importante como para yo habérmelo callado. No sé si alguien de ustedes haya vivido una situación de esas, pero para nadie es fácil aceptar que abusaron de un, menos en su niñez, en su adolescencia. Es muy difícil. Yo quería olvidar ese pasado de mi vida, yo no quería recordarlo y no lo vi prudente decirle nada a él, pero bueno, así fue. Terminamos 8 días faltando que casarnos y nada, esa noche lloré y yo, bueno, que había encontrado al hombre perfecto de mi vida y porque ahora que ya lo voy a tener para mí, entonces no puedo, me lo quita, Señor, porque a mí me pasa todo lo malo, porque yo tengo que vivir todas estas situaciones difíciles y las sigo viviendo. Nada, al otro día yo salí a trabajar y él estaba allá afuera esperándome también con sus ojos encharcados de llorar y diciéndome que me amaba y que no importaba lo que yo hubiera pasado, que me amaba a mí y quería tener la vida conmigo. Y así pasó, nos casamos y al mes de casados llegó nuestro hermoso bebé, embarazada, y pues, para mí no fue fácil aceptarlo porque yo quería vivir una vida primero, no sé, viajar, pasear, tener una vida como normal, no lo que no viví en el noviazgo que fue tan corto, que quería vivirlo en el matrimonio, pero pues nada, llegó ese bebé, ese angelito, fue difícil para aceptarlo, pero no, prontamente lo acepté. Mi esposo sí, súper feliz desde el primer momento, enamorado de ese bebé que venía en camino. Fue un momento de bendiciones económicas. El embarazo fue difícil, pero fue muy bonito, mi esposo muy pendiente. Fue muy maravilloso. Nació este bebé y ya todo iba bien hasta que quedé embarazada de la segunda niña y nada, ahí sí ya fue como el acabose, porque mi esposo ahí fue cuando él no quiso. Para él fue muy sorpresa, él no quería en ese momento tener un bebé y para él fue difícil aceptarla. La bebé, el embarazo sí fue totalmente diferente al primero.
él ya se alejó de mí, él ya no quería tener mucho contacto conmigo. Y fue un embarazo totalmente difícil, donde él ya no quería saber como mucho de mí, ni de mi bebé. Bueno, nació la señorita, la princesa, y empezó mi esposo a llegar tarde, a demorarse todos los días, a tomar los fines de semana, quedarse con sus amigos, y yo lloraba y yo, este Dios, pero este Dios que todo el mundo cuando no lo conocemos bien es Dios, porque a mí reclamándole a Dios, porque yo tengo que vivir esto, porque toda mi vida ha sido de tristeza y de amarguras. Y bueno, así transcurrió 13 años de mi vida en la casa, cuidando de mis hijos, de los quehaceres de la casa, de mi esposo, en donde yo me sentía vacía, me sentía utilizada, que solo servía como para cuidar a los niños, para tener la casa, y ya no me sentía amada por mi esposo. Yo me descuidé en mi apariencia, porque no me sentía, no tenía autoestima, no me sentía bonita, y obvio, mi esposo menos me decía cosas bonitas o algo así. Sin embargo, había muchas situaciones también muy bonitas donde salíamos a pasear y compartíamos con nuestros hijos, salíamos al parque, y si lo pongo en una balanza, quedan igual momentos tristes y momentos alegres de esos 13 años de matrimonio. Y bueno, así en mis tristezas y en mis vacíos, un día entré al Facebook y nada, dije, voy a buscar a un exnovio que será la vida de este exnovio, sin ánimo de nada malo, simplemente como por curiosidad que será la vida de esta persona, nada más. Lo busqué y lo encontré. Le abrí las puertas al enemigo de par en par, y sin darme cuenta y sin quererlo, sin tener esa malicia dentro de mí. Hoy lo entiendo, en ese tiempo no sabía que era todo esto, ¿no? Hoy lo entiendo. Y nada, empecé a hablar con esta persona. El enemigo es muy astuto, muy inteligente. Él conoce todas nuestras debilidades y todos nuestros vacíos y todas nuestras tristezas. Y eso lo utilizó a este hombre, porque este hombre empezó a decirme lo que yo necesitaba en mi vida, que eran palabras bonitas, que era que alguien me dijera que bonita estaba, que como que yo sí valía la pena, como que yo sí tenía algo bueno en mí. Y este hombre, pues, creo que también él era casado, que también tenía su hogar, y nada, él empezó también a decirme que su esposa, que solo lo utilizaban, que solo sus hijos lo llamaban por dinero, y el enemigo empezó a utilizarnos de una manera, pues, de la manera más baja que puede haber, ¿no? Nos hizo sentir ese enamoramiento, ese cariño, que sabemos que es una farsa, es una mentira. Todo lo que no venga de Dios es malo. Y me empecé a enamorar de este hombre virtualmente, porque él estaba en otro país,
y yo aquí en Colombia. Y nada, sentimos que estábamos enamorados, entre comillas. Empecé a hablar con él mucho, ya empezó a llamarme al teléfono, al celular, todo el tiempo, y nada, así empezó. Yo empecé a cambiar, entonces ahora yo me arreglaba, porque nos veíamos por videollamada, entonces ahora yo me llamaba, me empecé a despreocupar de mi esposo, de mis hijos, como que hacía las cosas ahí como rapidito para poder tener el tiempo para hablar con esta persona. Y nada, mi esposo empezó a notar algo extraño en mí. Él me preguntaba que si sucedía algo que me veía extraña, y no, yo le dije no, para nada, yo normal, bien. Traté de ocultar eso, el pecado hay que ocultarlo, ¿no? Y lo traté de ocultar todo el tiempo, pues por el tiempo que pude, pero pues no, mi esposo se dio cuenta un día que él llegó de sorpresa y yo estaba hablando con esta persona. Y ese día fue terrible. Yo de verdad me sentí con miedo, me sentí con tristeza también, con pena de mi esposo, pero también sentía como alegría de decir, ay, pues por fin ya no me tengo que esconder, y que ya ahora sí que tengo que pasar lo que tengo que pasar. Yo con este hombre empecé a hacer todos los planes, que yo me iba para allá, para el lugar donde él estaba, que nos casábamos, que aquí nos íbamos a divorciar de nuestros esposos, nuestras esposas, que íbamos a comprar una casa, pues tantas mentiras. Y nada, mi esposo ese día habló con él por videollamada, y este hombre le dijo, no, es que usted la descuidó, no sé qué, y yo sí la quiero. Y nada, mi esposo dijo, está bien, si es la decisión de ella, pues no puedo hacer nada. La dejo libre, y pues que ella toma la decisión. Yo hablé con mi esposo esa noche, y entonces empezó el orgullo mío a salir a flor de piel, ¿no? Y a decirle, no, es que tú no me hiciste, no me dijiste, es que tú me maltrataste, es que tú hacerlo sentir lo más mal que podía, y todos los errores de él. Jamás hice alguno mío, porque nosotros también cometimos errores, pero pues en ese momento, cuando uno empieza la vida de código, uno lo que hace es escudarse en lo que a uno le hicieron mal, o en lo que uno se sintió mal, y no le importa y no se acuerda de los errores de uno. Y así fue. Yo le dije a él todos los errores, todo lo que él me había hecho sentir, y todo lo malo. Mi esposo empezó a llorar. Yo le dije, ya, ¿para qué lloras? Ya no hay nada que hacer, ya es muy tarde, ya todo se acabó. Y nada, él lloraba, me pedía perdón, decía que él había hecho muchas cosas de esas, pero sin darse cuenta, sin hacerlo a propósito, sino simplemente él pensó que así tenía que ser la vida y ya. Yo le dije que me iba a separar, que me quería divorciar, y que nada, que dejáramos las cosas así. Él me dijo, pues está bien, Milena, que eso es lo que tú quieres, pues así va a ser. Con el dolor de mi alma, y yo nada, te lo dejo, te dejo libre. Y nada, yo le pedí a él que se fuera de viaje con mis hijos, para que ellos no se dieran cuenta que en el momento que yo me iba. Y así fue, ellos se fueron de viaje. En ese momento yo
aproveché y me fui. Mi hermana tenía un apartamento solo y le dije a ella que, pues, que yo necesitaba para dónde irme y ella me dijo, ya está. Y me fui para allá. En el momento que yo estaba guardando mi ropa, las cosas que me llevé, sentía mucho dolor, mucha tristeza. Yo decía, Dios, ¿por qué tuvo que pasar esto? Pero me voy en busca de mi felicidad, me voy en busca de lo que siempre he querido y no lo he tenido. Este hombre tan maravilloso que me enviaste, porque yo lo veía guapo, yo lo veía con mejores recursos económicos y un sinfín de cosas que no valen la pena, ¿no? Entonces yo dije, voy a buscar mi felicidad, yo en algún momento de mi vida tengo que ser feliz, pues me llegó el momento y ya, no me importa nada más, no me importó dejar a mis hijos, no me importó mi esposo, mucho menos, nada me importó, simplemente me cegué y me fui a vivir mi vida de felicidad, entre comillas, y esa vida de farsa, porque es una falsedad. Me fui y nada, ellos llegaron ese día. Mis hijos me cuentan que mi esposo apenas vio que no estaba la ropa, nada de eso, simplemente se puso a llorar. Estaba la imagen de la Virgencita y él simplemente la miraba y lloraba y lloraba y se sintió hoy con lo que yo viví, de que se sintió derrotado, destruido, y que no había cumplido como esposo, como hombre, y pues lloró mucho. Yo todos los días iba desde mis hijos en el día y calculaba el tiempo que mi esposo fuera a llegar y yo me iba. Estaba pendiente de mis hijos, no los dejé así tampoco tirados, que no, igual como este hombre no estaba aquí en mi país, pues yo tenía igual todo el tiempo. Entonces así transcurrió el tiempo. Luego me tuvieron que hacer una cirugía, pasaron como 2 meses, 3 meses después de que me fui, me tuvieron que hacer una cirugía y pues mi esposo me dijo, Milena, pues puedes estar muy enojada, puedes estar muy enamorada, puedes estar lo que sea, pero tú eres mi esposa y es mi deber estar aquí contigo y voy a estar aquí contigo, te guste o no te guste, yo voy a estar aquí contigo. Obvio yo no quería, yo quería estar con el otro hombre, yo quería que estuviera la otra persona ahí, pero nada, no podía hacer nada. Mi esposo se portó, empecé a ver ahí el hombre que yo siempre había querido, porque se portó como un rey, súper pendiente, donde te llevo, te subo, te bajo. Bueno, yo salí de la clínica y me dijo, yo te voy a llevar donde tu mamá para que ella te ayude y para que te cuide. Y yo en mi arrogancia, en mi todo, yo quería estar sola para poder tener todo el tiempo para poder hablar con esta otra persona. Y le dije, no, yo quiero estar allá sola en el apartamento. Y él dijo, pues no puedes, no te voy a dejar ir y te voy a dejar donde tu mamá. Y pues así fue, me dejó donde mi mamá. Yo en mi soberbia y en el no querer estar como cerca de mi esposo, porque yo quería estar cerca de la otra persona, yo quería estar todo el tiempo con la otra persona, así sea escuchándolo por teléfono, era como una necesidad, como me hacía sentir muy bien. Y el tener a mi esposo cerca, pues ya no me sentía como tan bien, no, había algo que me hacía sentir mal. Bueno, mi esposo todos los días súper pendiente, me llevaba frutas, todos los días iba,
me preguntaba qué pasaba. Empecé a ver el hombre divino, hermoso, con el que me enamoré, el que conocí al principio, y empezó a ser como bonito, y yo empecé a tener una confrontación en mi cabeza, y yo, por Dios, pero yo estoy enamorada de otro hombre, porque veo bonito a mi esposo, porque veo las cosas bonitas de él, y yo ya no siento nada por él. Si yo ya todo se acabó y yo tengo algo pendiente, quiero una vida feliz con este otro hombre, porque estoy sintiendo cosas bonitas por mi esposo, o sea, porque le veo las cosas bonitas. Yo le preguntaba a Dios eso, pero ya. Mi madre después de cierto tiempo, ella se volvió muy mariana. Ella hace su rosario todos los días, todos los santos días, desde hace muchos años, no sé hace cuánto, pero ya desde que yo estaba allá en esa convalescencia, mi mami ya hacía el rosario, y yo sé que mi mamá pedía por nuestro hogar, porque ella me decía que pues como había hecho eso, obviamente toda mi familia se me vino encima, y porque yo era la mala, nadie quería saber de mí ni hablar conmigo. Sé que mi mamá hacía oración por nosotros, por nuestro hogar, y también me enteré que la esposa de él es una mujer cristiana, pero muy creyente, y yo le fisgoneaba el Facebook a ella, y ella colocaba solo oraciones, colocaba que lo que Dios unió no lo prepara el hombre, y pues así también tantas cosas de Dios. Yo sé hoy que las oraciones hicieron que yo empezara a pensar de otra manera, y empezara a ver a mi esposo otra vez de la manera bonita. Un día me desperté y dije, Dios, yo no puedo seguir con esto, ¿ya qué me pasa? Yo no puedo dejar a mis hijos, no puedo dejar a mi esposo, no puedo dejar toda la vida que tengo acá por nada, entre comillas, porque yo decía, esto finalmente es una ilusión, porque yo ni siquiera lo he visto. O sea, sí, hablamos por el celular, lo veo en cámara, pero pues ya, pero ¿qué es esto? O sea, ese despertar, pues, el primer despertar a media, porque no fue total. Sin embargo, empecé a sentir que ya no tenía que hacer nada más con otro hombre que le estaba haciendo daño a otra familia, aparte de la mía. Y nada, hablé con él y le dije, no sabes qué, no puedes seguir, tenemos que terminar esto. Yo no puedo dejar a mi familia, a mis hijos, o sea, toda la vida que tengo acá por ti. Y ya, obviamente quedó sorprendido porque todo iba bien. El día anterior habíamos hablado normal, bien, y ya al otro día yo decirle, pues nada, él también me dijo, pues no, pues si lo que tú quieres, pues tú verás, pero tú sabes que yo te amo, te quiero, y yo eres mi reina de los tiempos ahí, todo. Y si te arrepientes, aquí estoy. Y yo no me voy a arrepentir. Así fue. Esa noche llegó mi esposo, yo le dije que quería hablar con él, le dije que por favor me perdonara, y que si me daba otra oportunidad, y que si quería volver a empezar. Mi esposo se hizo, me dijo, oye, que sí, Milena, yo te amo, te quiero, y empezamos de nuevo. Buscamos ayuda psicológica, buscamos de Dios, dentro de nuestra, como se dice, como angustia de querer
recuperar eso, sobre todo mi esposo, más que yo. Y como que estaba afanado de salvarlo de alguna manera. Y de tanto su afán, pues en la carne, él no sabía cómo luchar de la manera que era. Y simplemente me quedé con mi esposo por ver si pasaba otra vez, ¿no? Yo también dije, no, pues él ya cambió, está el hombre que siempre he querido, digamos esto, es chévere vivir esto del hombre que yo siempre quise tener y mire, así lo tengo. Entonces, digámoslo así, voy a intentarlo a ver qué pasa. Y después yo le dije, no, mira, es que yo quiero ir a trabajar, porque ya no quiero estar más en la casa, ya los niños crecieron y yo me quiero sentir útil, quiero sentirla, que puedo hacer algo diferente, estar aquí en la casa y con los niños. A él no le gustó la idea y me dijo que no, porque yo pues, a mí no me hacía falta en lo económico, teníamos lo normal, para vivir normal, y pues que no había necesidad de que yo me fuera a trabajar, que lo pensara. Y empezó mi soberbia, y empezó mi egoísmo, y empezó el enemigo me empezó a atar peor. Y nada, yo le dije que no, que me iba a trabajar y punto, que yo quería vivir eso. Entonces me dijo, bueno, está bien, si eso es lo que tú quieres, pues irte a trabajar. Y pues fue lo peor que pudo haber pasado. Fue lo peor porque pues allí me volví una mujer contenciosa, soberbia, egoísta, y solo pensaba en mí, y solo me interesaba lo que yo sentía, lo que yo vivía, y no me importaba nada más. Descuidé mucho, descuidé mi hogar, dejé toda la carga en todo sentido a él. Yo llegaba aquí a la casa y yo quería dormir, y si tenía que hacer la comida, o los quehaceres los hacía de mala gana, con mucha pereza. Le exigía a él que, no tanto le exigía, sino que le decía, no, que desde el viernes qué pereza cocinar, entonces era viernes, sábado, domingo, comiendo en restaurantes en la calle, algo que terrible, ¿no? Y descuidaba la casa, no, yo no iba al colegio de los niños, pero ya nadie me conoció. En 4 años que duré trabajando, y ya un día, siempre los sábados, yo me recogía al trabajo y de ahí salíamos a almorzar, y empezó como a no ir, y ya empecé a notarlo como raro, como diferente. Me dijo que tenía un reencuentro de exalumnos y que iba a salir. Y pues para mí a veces yo decía, bueno, qué chévere, con eso que él puede salir, pues yo también puedo salir, y nadie dice nada. Y así fue, él salía por allá con sus amigos y le veía aburrido, le veía como distante, diferente, ya nuestra intimidad ya empezó a decaer mucho, ya empecé yo a pensar, y yo dije, pero ¿qué le está pasando a este hombre? O sea, que él es todo amor, todo me dice sí, todo sí, y ya no. Entonces, ¿qué pasa? Hablé con él, le dije, ven, necesitamos hablar, y le dije, ¿qué pasa? Y ese día me dijo, Milena, me cansé de tener toda la responsabilidad, me cansé de tu egoísmo, de tu
de tu indolencia, de todo, me cansé, ya no quiero vivir más esto. Y lo primero que uno se le viene a la cabeza y lo que dice a uno es, ¿tienes otra persona? Él me dijo, no, yo no me voy por otra persona, me voy porque me cansé de ti, de que a ti no te interesara nada de nuestra casa, de nuestros hijos, de que me dejes la responsabilidad a mí. Y aparte de eso, no me ayudes en lo económico, porque yo tenía en mi cabeza y muchas personas me decían, si él pudo todo el tiempo con la economía, porque ahora cuando va a trabajar se va a pedir, no, esa plata es suya, ese dinero es suyo. Y me llené en mi cabeza de eso y no le aportaba económicamente nada, yo cogía mi plata y me compraba zapatos, me compraba ropa, iba al salón de belleza y todo ese tema, ese caso de todo eso. Y nada, me dijo que se iba a ir. Lloré, porque ahí sí sentí yo dije, por Dios, o sea, este hombre y vale la pena. Y jamás me imaginé que fuera a hacer una cosa de eso, porque siempre se veía como que quería tanto su hogar, su familia, sus hijos, que él jamás quería ver sufrir a sus hijos por culpa de él. Entonces yo jamás me imaginé que él fuera a hacer una cosa de eso y pues me cogió de sorpresa totalmente. Lloré, le supliqué, le dije que no se fuera, que arregláramos las cosas y me dijo que ya no había nada que hacer, que ya él había tomado la decisión y ya no. Y se fue con mucho dolor para nosotros, para mi hijo y para mí. Yo empecé a buscar de Dios, pero en mi carne. O sea, yo no sabía quién era en realidad Dios, sino yo estaba y sabía, era lo que había visto, que es Dios el que te ayuda en los momentos y ya el Dios bombero que llamamos. Entonces empecé a buscar de Dios de esa manera, de solo que me ayude en nuestra necesidad y ya. Así fue. Busqué de Mamita María porque veía en mi mamá ese amor por Mamita María y yo decía, algo hay ahí. O sea, yo creo que la virgencita sí sirve para algo porque mi mamá siempre ha estado muy apegada a ella y siempre sí la escuchaba que decía que la virgencita le cumple a uno, ella le ayuda a uno, le intercede por nosotros. Y pues así fue, yo tenía una virgen, no ni sabía dónde estaba el rosario, ni sabía hacerlo, por allá busqué, encontré y algo así, empecé a hacerlo en mi cuarto, arrodillada, llorando y suplicando y reclamándole a Dios que me devolviera lo que era mío, que me devolviera mi esposo, y yo lo necesitaba, que nosotros no podíamos vivir sin él. Y nada, eso hice por no sé, más o menos un mes, 2 meses. Y el día de nuestro aniversario, él me llama y me dice, Milena, ¿podemos hablar? Yo, claro. Nos encontramos y me dice, ¿puedo volver a la casa? Y yo, no, o sea, la Virgen ya oró, que es maravilloso. Mejor dicho, mira hacer todo lo que me decían, que la Virgen se ayudaba. Mis hijos también me ayudaban a orar en ese tiempo. Eso fue en el 2016. Milena. Yo, no, pues maravilloso. Le dije, pues ya, vamos. Me dijo, no, espérame, que yo pues cuadro las cosas y ya vuelvo. En estos días ya. Y yo, pues no, súper contenta, feliz. Y el error que cometemos mucho cuando no conocemos de Dios y cuando estamos en la carne, que decimos entendernos como que es como yo hago todo lo que tú digas, todo lo que tú quieras, aquí estoy.
Y así fue. Yo hice eso. Yo estaba súper pendiente, le hablaba cariñoso, su comida, su ropa, mejor dicho, todo. Pero hoy lo sentía él, algo, lo sentía que no era él, lo sentía algo no estaba bien. Milena, ¿quién? Pero pues decía, no, que es normal, porque pues ya llevamos como 3 meses tal vez separados. Y yo decía, es normal, mientras él se acopla y todo este tema. Y no, al mes de haber vuelto, yo ya lo veía muy extraño y me dice, no, Milena, ¿sabes qué? Es que yo no me siento bien. Y la verdad, yo quiero que ya no, ya yo no me siento bien contigo, no, siento que no. Y te voy a pedir el favor que si puedo vivir aquí en el otro cuarto y ya, pero pues nada contigo. Y empezó otra vez mi orgullo y mi soberbia y todo esto. Y le dije, no, tú te vas, o sea, conmigo no vas a jugar. Y cómo se te ocurre que vienes aquí y nos ilusionas y luego vienes y nos haces todo esto de larga. Y ahí sí yo no tuve como ese amor que nos llama, que me de odio, de rabia, de rencor, de resentimiento. Y nada, le dije que se fuera ya, mejor dicho, cuanto antes. Se fue. Yo, en el momento que se fue, yo dije, o sea, Virgen, de verdad, tú me devolviste para hacernos esto, ya para que estemos ahorita con mis hijos como están, súper tristes y deprimidos, y mira cómo estoy yo. Tú me devolviste a mi esposo para esto. Pues no cumples, significa que no creo, ya no creo en ti, yo no creo en ti, y ya no, para Dios, aquí no existe Dios, para mí no existe Dios, porque yo tanto que he sufrido en mi vida y empiezo a ver cosas bonitas y siempre se me dañan y siempre no existe nada bonito para mí. Entonces, no, utilizo a mi gentito que odio, y pedí mucho perdón y le reclamé a Dios y le dije, no, ¿sabes qué, Dios? Dejemos así, no quiero esto porque esto no es para mí. Entonces, yo tenía un altarcito con la foto de la familia, con la virgencita, y nada, la virgencita la dejé afuera del apartamento en una mata que tengo y guardé fotos y dije, no más, mi vida tiene que ser otra. Y nada, le abrí otra vez la puerta al enemigo más grande, porque nada, saqué a Diosito de acá del apartamento de la casa. Y dije, no más, aquí ya no están ustedes, no existen para mí. Y voy a vivir mi vida, quiero ser feliz y voy a buscar mi felicidad. No estoy con ustedes no la dan, la voy a buscar por mi lado. Y así fue. Llegué busqué trabajo, encontré otro trabajo porque ya no trabajaba en el otro lugar. Y nada, yo conocí a una persona en aquel lugar donde empecé a trabajar y me llamó la atención. Entonces yo hoy sé que fue el enchuito que me lo mostró, me lo puso ahí en bandeja de plata y me pareció siempre por el mismo lado. Apuesto, me pareció buena persona y siempre algo que yo siempre le preguntaba, bueno, le pregunté a la anterior persona y a esto yo le decía, ¿en qué crees? ¿En qué es un Dios? Y me interesaba mucho
siempre preguntaba eso. Y ya empezamos como a hablar con esta persona. Eso fue en diciembre del 2016. Empezamos a hablar y como amigos al principio. Y nada, yo dije, esta persona está como bien para mi vida. Ya mi esposo tenía a alguien, o ya me había enterado yo que él tenía a alguien. Y yo dije, bueno, si él tiene a alguien, yo por qué no. A pesar de que lo que yo había hecho, pero lo que yo había hecho con la otra persona fue solo virtual, porque yo con él no tuve contacto físico. Entonces, dije, no, pues yo también puedo. Y empecé a salir con esta persona, pero yo no quería que mi esposo se enterara. Yo no quería que él supiera que yo estaba saliendo con alguien, no sé por qué, pero sentía temor de que él supiera, no sé. Y nada, así pasó el tiempo, como 4 meses, cuando me enteré que mi esposo había traído a una persona, a la novia en ese tiempo, que la traía de la mano, y aquí mismo en el lugar donde vivíamos. Y yo dije, no, pues, ¿cómo así? No, pues si él puede, pues yo también puedo. Y entonces también esa persona, pues nada, pues, vamos allá donde yo vivo y también pues, caminamos por ahí. Yo con esta persona siempre, nunca quise que él me cogiera de la mano, me abrazara, nada de esas cosas, no, yo no permitía eso. Y no sé, no quería que nadie me viera en esa situación con él. Y así fue, yo alejada de Dios, viviendo esa situación. Cuando yo me enteré que mi esposo estaba saliendo con esta persona, me dolió mucho mi corazón y yo dije, pues a mi esposo, porque me duele. Y se supone que él ya se fue, ya tiene su otra persona y yo aquí también tengo otra persona porque me duele. Y me acordé de ese día, me acordé de que mi esposo me dijo, Milena, nosotros nacimos para estar juntos. Él en varias ocasiones me decía eso. Y yo le decía, sí, nosotros nacimos para estar juntos, porque nosotros nos entendíamos en muchas cosas. Somos muy afines con mi esposo. Y él me decía eso. Ese día yo recordé eso. Él me decía, Milena, nosotros nacimos para estar juntos. Esta otra persona con la que yo estaba empezó a mostrar su lado que era el lado malo. Él empezó a ser obsesivo, empezó a controlarme el tiempo, porque estaba, con quién estaba, en dónde estaba. Era bastante hostigante. Aparte de todo, me hablaba con malas palabras, me llegó a decir con palabras muy fuertes. Y yo decía, pero por Dios, o sea, ¿qué estoy haciendo yo acá? Si mi esposo, en el tiempo que estuvimos juntos, fueron muy pocas las veces que él se enojó de una manera, porque para mí él de pronto no tenía cuidado en mi vida de decirme cosas bonitas y cosas, pero tampoco me decía cosas feas, horribles. Y yo empecé a decir, ya, yo no tengo que aguantar esto de este hombre y de ver que no es lo que sí. Pero había algo dentro de mí que me decía, no, tienes que estar con él y con él la pasa chévere, con él
pasé momentos buenos, pero también me daba cuenta de las cosas malas. Y yo le empecé a decir a Dios, Dios, por favor, ya está pasando acá. O sea, ya empecé como a llamar otra vez a Dios, sin quererlo, ¿no? Y nada, empecé a ver las cosas malas de este hombre, lo malo que era conmigo, lo que me decía. Y yo quería dejarlo. Yo veía esas cosas y yo decía, yo no tengo por qué aguantarme esto, yo quiero salirme de esto, no quiero vivir esto. Pero después el enemigo es muy inteligente, conocía mi lado de él. Y esta persona me llamaba y me decía, ay, no, perdóname, es que no me descontrolé, que no, pero no, recuerda que te quiero, que me gusta, que no sé qué, y por favor no terminemos, no me dejes, no sé qué. Y así fue tal vez como 3 meses la situación de que yo le decía no más, y el otro día yo lo llamaba y le decía, no, mejor sigamos. En esto quiero decirles a los luchadores que o sea, el pródigo está entregado, el pródigo está como, y está en una indecisión y el pródigo alcanza a ver lo malo, lo que está haciendo mal, en los cositas que Dios le regala, pero también está la fuerza, el pecado que también nos jala, ¿no? Y por eso es tan importante orar por los pródigos y por la tercera persona. Eso sí, lo tengo clarísimo. Si ustedes oran por la tercera persona, Dios se encarga de poner cada cosa en su lugar y cada persona en su lugar. Así fue, unir y venir, no querer desprenderme de la situación y verle lo malo, pero tampoco podía, no, había algo que no me dejaba. Un día me encontré a una señora, a la mamá de una amiga, que esta señora es muy creyente, muy de la iglesia católica, y me dijo, Milena, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a tu vida? Y yo, nada, normal. Me dice, no, usted no es la misma. Ella me miraba a los ojos y me decía, no, usted no es la misma, usted tiene algo diferente y algo malo. Entonces yo le decía, no, pues nada, debe ser que hoy no me arreglé. Me dijo, no, lo suyo es de adentro, lo suyo es espiritual. Me invito a la iglesia. Y yo le dije, no, yo no quiero ir por allá porque Dios no es para mí, es para otras personas, para mí no es. Ella me dijo, Dios siempre ha estado con usted es la que se aleja de él. Y la invito a que vuelva y lo busque porque él está ahí. Eso es lo que usted quiera tener. Ese encuentro con él. Yo me quedé como pensándolo. Yo, sí, gracias. Lo pensé mucho, pero un día dije, Dios, ayúdeme porque esta persona ya fue más terrible. Él me dijo, yo sé en dónde vive usted. Y yo le dije, no, usted no quería ver nada más con él. Y él me dijo, yo sé en dónde vive usted. Y si usted no sigue conmigo, yo voy a hacer un escándalo. Y yo ya me metió con mis hijos. Y digo, yo voy y le digo a sus hijos y voy a hacer un escándalo y no me importa. Me sentí ahogada. Yo ya dije, no, ya me metió con mis hijos y lo más sagrado. Aquí tengo que cortar esto y le pido a Dios que me ayude. Fui a la iglesia y allá llorando, allá
a los pies de mi Señor y yo diciendo, Dios, por favor, yo quiero creer en ti, yo quiero saber que si es verdad lo que tú prometes, por favor. Y lloraba, había una señora a mi lado y me decía, tranquila, me dijo, tranquila, que Dios me está escuchando. Y yo, sí, yo le he dicho mucho y él no me ha ayudado. Él me dice, si usted no le entrega su corazón, él nunca la va a ayudar. Si usted no se arrepiente de lo que usted haya hecho, y si usted no perdona, él no la va a ayudar. Eso para mí fue como maldad de agua fría, pero Dios me habló ahí a través de esta señora. Me empecé a calmar un poco y ella me dijo, pídale fe, que o sea, uno con fe ya tiene el resto ganado, pero si uno no tiene fe, no crea, o sea, no nada. Y así empezó, yo le todos los días le decía, Diosito, por favor, aumenta mi fe, muéstrame que eres tú el único que me puede sacar de esto, por favor, pero ayúdame. Y nada, todos los días le pedía que me aumentara la fe, que quitara de mi vida lo que no me servía y que me ayudara a orarle, a saber cómo hablar con él, porque yo no sabía de qué manera era que él me iba a escuchar. Mostrar cómo era que yo tenía que orar. Y empecé a buscar videos en YouTube de cómo aumentar la fe, de cómo creer en Dios, de cómo, es una herramienta que uno, como sirve para el mal, sirve para el bien. Y yo puedo decir que fue una de las mejores herramientas que pude tener para esta conversión, aunque me falta mucho, pero el internet, el YouTube fue esa clave para mí, porque así como lo utilicé para lo malo, también le pedí a Dios que me ayudara para lo bueno. Y nada, empecé a buscar eso de cómo creer en Dios, de cómo orar. Un día, viendo yo un día hablé con mi esposo, fue como en octubre tal vez, y yo le dije que quería verlo, que quería hablar con él, que por favor me diera esa oportunidad. Y él me dijo, yo marcado eso, Diana, así como yo respeté a ti, así voy a respetar a esta mujer con la que estoy. Entonces no me pidas que yo te hable, que yo te deje abrazar, que tengamos un contacto porque no va a ser, que sabes que no está bien y no es verdad. Entonces no me pides eso. A mí me dolió mucho el corazón de escucharle que lo que me respetaba a mí, que era su esposa, que yo era la que le había dado sus hijos, que yo era la que le había dado mis mejores años, me comparara con otra persona, me igualara a él. Me dolió mucho. Le pedí a Dios que antes de ver los videos de todo este tema, le pedí a Dios que me ayudara a perdonar, que me ayudara a perdonar a mi esposo, perdonarme a mí misma por todas las cosas que yo he hecho mal, y a perdonar a las personas que me han hecho daño desde mi niñez. Y así fue, todos los días yo empecé ahora a veces me arrodillaba aquí en el cuarto a hablar con Dios, y como me da cuenta habían pasado 2 horas y yo hablando con Dios. Y entonces cuando mi esposo me dijo eso, yo dije, no, es que no es de nadie más, y así pues Dios me lo dio a mí,
él es mío, él es de aquí de esta casa, nosotros somos uno solo, y él siempre me dijo, nosotros nacimos para estar juntos, entonces yo me acogí de eso, y nada, a buscar restauración para matrimonios, cómo hacer para que el hogar se restaure, cambie, no sé qué. Y siempre me salían testimonios de gente, de evangélicos, de cristianos. Y yo decía, pero por Dios, o sea, me tengo que convertir para poder saber cómo luchar por mi matrimonio. O sea, no hay católicos que luchen por su matrimonio. No sabía nada más, sino no, nunca vi nada más. Una vez estaba en YouTube y vi una prédica del padre Ángel de los Monteros, que decía algo del matrimonio. Empecé a ver esa prédica y el padre, ya al finalizar, dijo, si usted quiere restaurar, si usted quiere salvar, si usted no sé qué, hay un ministerio que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias, que son dedicados a ayudar a las personas y todo ese tema. Y yo dije, oh, Dios, hay una luz, por favor. Nada, yo de una vez busqué la página, una vez hice el contacto, envié el correo, y yo, claro, yo dije, no, pues esto debe ser como lo mismo de siempre, que a uno nadie le contesta, que el correo se queda en el aire. Pero bueno, sin embargo, empecé a escuchar un testimonio de Claudia, maravilloso, Dios mío, yo por fin encontré lo que estaba buscando. Luego empecé a escuchar el testimonio de José Luis, y a los 3 días de haber enviado el correo me respondieron y me dijeron que nada, que bienvenida, que ya estaba en mi hermoso batallón del número perfecto, que es el batallón número 7. Y ya empecé a ver la gente como hablaba en el grupo, me dieron a mi bienvenida, y yo, oh, por Dios, y hay gente que habla mi mismo idioma, y hay gente que está buscando lo mismo que yo busco, y gracias Dios, no, yo no sabía cómo agradecerle a Dios por eso. Sin embargo, yo no había vuelto con mamita María. Un amigo me dijo hacer su confesión de vida, tiene que confesar, tiene que sanar, pues así fue difícil encontrar un padre que me ayudara conmigo. La mayoría el padre de que donde yo vivo es muy ocupado, pues no, nunca tiene tiempo, nada. Entonces, busqué con varias personas, a mucha gente le preguntaba a un padre, no sé qué, encontré uno, hice mi confesión hermosa, y nada, ese día yo le dije al padre que yo me había peleado con mamita María por lo que había sucedido. Entonces, que yo no quería, pues a mí que ya me daba pena como volver con ella y decirle, no, venga, mamita María, perdón, porque yo ya no me sentía como merecedora de pedirle, de volverla a entrar a la casa. Entonces, el padre muy sabiamente me dijo, es que eso te lo pone el enemigo, porque María le pisó la cabeza, y la enemiga más grande para él es la Virgencita, y es el rosario. Cada vez que nosotros hacemos el rosario,
de pobre, mejor dicho, se revuelca y él pido por ella. Y obviamente hace lo que él quiere, que yo no vuelva a hacer el rosario. Vuelve mamita María, ella te va a coger con su amor y ella intercede por nosotros. Y así fue, yo volví con mamita María, empecé a pedirle perdón, empecé a ver el Santo Rosario. Milena, ¿estás ahí? Hola, Milena. Sí, 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 estamos teniendo problemas con el audio. Vamos haciéndote unas preguntas y vamos a reprogramar tu testimonio porque es muy bueno, pero lamentablemente el audio no nos ayuda. Tenemos una pregunta. ¿Cómo escuchaste a Dios en el despertar de pródiga luchadora? como escuché a Dios, en el momento que me entero o sea, en el momento que mi esposo me dice, así como yo te respeté a ti, así voy a respetar a esta otra mujer. Ahí sentí yo que había perdido todo lo que yo tenía, que era lo más maravilloso que yo tenía, que era mi hogar, mi esposo y el padre de mis hijos. En ese momento quise buscar a Dios y empecé a buscarlo de la manera ya no afanada de querer estar con él, de querer que él me cumpliera mi deseo de restaurar mi hogar, sino de querer que él me perdonara por todo lo que yo había hecho, de que me cambiara a mí, que no podía tener nada más, que yo no lo tenía él, no tenía nada. Entonces, ese fue el momento en que yo empecé a buscar a Dios. Y lo que te digo, o sea, yo me arrodillaba aquí en mi cuarto a hablar con él y duraba 2 horas hablando con Dios y no me daba cuenta qué tiempo había pasado. Para mí era como 10 minutos y habían pasado 2 horas. Empecé a darme cuenta que me escuchaba, que él, cuando empecé a sentir en mi corazón que yo ya no quería vivir esa vida de pecado, de tristeza y de dolor, fue cuando yo dije, Dios es lo único que me sacó de acá y para él es todo mi amor, porque él metió en mi corazón ese sentimiento de no querer hacer, de volver a pecar. Obviamente todos los días pecamos, pero ya nuestros pecados son diferentes y todos los días le pido perdón a Dios por mis pecados y por lo que yo hago. Pero digamos que así lo más fuerte que para mí era el adulterio, lo que viví con estas personas, mi soberbia, mi todo lo que hice mal con mi esposo. Sentirme yo perdonada por Dios, porque yo sí le decía a Diosito, por favor, que quiero sentirme perdonada, que quiero que lo que tú dices, lo que tú haces en otras personas, porque me gusta mucho escuchar los testimonios. Si tú dices eso con otras personas, te pido que por favor lo hagas conmigo y quiero sentirme perdonada por ti. Y fue un proceso de noviembre del año pasado cuando los encontré a ustedes al día de hoy, y sé que falta mucho, pero digamos que él metió en mi corazón ese sentimiento de que yo ya estoy perdonada, ya él me perdonó. Y también
el ayudarme a perdonar a mi esposo y a las personas que me hicieron daño en algún momento de mi vida. Ese fue como el momento en que yo conocí a Dios, de la manera que yo conocí a Dios. Nosotros como luchadores siempre nos preguntamos cómo haces para soltar. En este caso tú, ¿cómo sientes que soltaste y reconociste que Dios es tu primer amor? Cuando Él empezó a hacerme sentir en mi corazón que yo ya no sentía dolor, que esto que yo estaba viviendo era porque yo necesitaba aprender de desierto que tuve. Yo necesitaba aprender de eso porque si no yo iba a seguir siendo la misma conscienciosa, iba a seguir siendo la misma. Pero cuando Él me hizo sentir en mi corazón que yo ya no pensaba de la manera que pensaba antes, ahí fue cuando yo ya dije, no, aquí está Dios y Él es el único. Él me sacó de esa inmundicia, Él me sacó de ese basurero en el que yo estaba, de esos pensamientos y esas ganas de vivir en el pecado y de hacer cosas que no tenía que hacer. A Él hacerme sentir que ya parara, que eso ya no estaba bien. Yo ahí sentí que Dios es mi primer amor y que Él lo puede todo. Y si hizo eso conmigo, pues con cualquiera, y saca cualquiera de pecado. Yo tengo un primo que está en situaciones de droga, y yo le digo a él que se entregue a Dios, que Él lo saca, pero uno tiene que creer, uno tiene que tener fe, uno tiene que saber que sí, es cierto que Dios lo saca, que es un proceso difícil, es un proceso largo, porque al día de hoy, yo ya sentí que Él me perdonó, que yo ya no me gusta pensar. Yo cuando pienso en lo que hice, ahorita retomando mi historia, me da vergüenza, me dan ganas de trasbocar, me da asco de lo que hice, pero también sé que Dios me perdonó y que ya yo no voy a hacer la misma vez que era antes. Uno como luchador siempre dice, mi pródigo lo veo feliz con la otra persona. ¿Qué es lo que tú vivías en realidad? Totalmente. Mira que de pronto con la primera persona no lo sentí tan fuerte el no ser feliz, porque pues él estaba lejos, ¿no? Y nuestra comunicación era pues, por teléfono, por videollamada. Entonces digamos que yo no me sentía como tan triste, me sentía entre comillas bien. No era feliz porque no podía tener ya todo lo que yo quería, que era estar con Él, que era vivir con Él, que era cumplir todos nuestros sueños, entre comillas. Entonces digamos que con Él no lo sentí mucho, pero digamos que con esta otra persona que estuvo en mi vida el año pasado, al principio del año pasado, Él sí me hizo sentir, ay Dios, yo decía, ¿qué estoy haciendo acá? Digamos que los momentos eran muy pocos en el que yo me sentía agradable, pero digamos que yo salía con Él y en mi cabeza estaba, ay, pero todo está solo en la casa. Me cuidaba de que de pronto no me viera nadie, así yo estuviera separada de mi esposo, que él tuviera otra persona. No quería que nadie me viera en situación con él.
Entonces yo no me sentía tranquila. Y pues aparte de todo, esta persona empezó a decirme cosas tan feas y a manipularme y todo esto que yo decía, yo ya me sentía tranquila. Entonces no me sentía tranquila nunca, del 100% jamás, nunca. Para todos esos luchadores que te están oyendo en esta madrugada, ¿qué consejo tú les darías en medio de esta lucha? Pidan la fe a Dios todos los días de la vida. O sea, este es el momento en que yo todavía le digo, Dios, aumenta mi fe todos los días, porque es que sin fe no hay nada. O sea, si tú no crees en las promesas, si tú no crees en sus palabras, si tú no crees en lo que Él puede llegar a hacer por nosotros, pues no hay nada. O sea, no hay nada. Él no hace nada porque Él no dio el libre albedrío. Entonces, si tú no crees, si tú no tienes, no hay nada. Y yo por eso al principio de todo esto, yo le decía, Dios, aumenta mi fe. Y yo no sentía nada adentro. Yo cuando oraba, yo le decía, hablaba con él y yo, pero pues no sentía nada dentro de mí, de mi corazón. Y por eso, ese consejo que esa señora me dio ese día en la iglesia, lo tomé abanderado y todos los días de mi vida pido fe, que me aumente la fe. Y de ahí en adelante viene todo. Viene todo, ya tú puedes ir a misa todos los santos días, pero si tú no crees en lo que Dios va a hacer contigo y con tu alrededor, pues no hay nada. Tú puedes hacer todos los miles de ayunos, pero si no hay fe, no hay nada. Entonces, para mí lo más importante es la fe y hacer obras y tener misericordia por el otro y no juzgar, porque es que a nosotros nos hace fácil señalar, pero ¿qué hay detrás de esa vida de esa persona que está haciendo algo que no está bien? ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, tenemos que tener misericordia con los demás y con nosotros mismos, porque a veces nosotros mismos nos damos. Entonces, también tenemos que tener misericordia con nosotros, pero sobre todo la fe de creer que Dios cumple todo y hace todo mejor. Yo siempre le digo a mis amigos, a mis compañeros de lucha, que tengo ahí unas personitas muy especiales para mí, que es Noel y Álvarez y Andrés Murillo. Son unas personas excelentes que me han ayudado mucho en este proceso. Y pues mi batallón, mis líderes, yo a todo el mundo les digo, Dios ya nos tiene restaurados, o sea, eso ya tiene hora, día, fecha y lugar, pero tenemos que creer y es en el tiempo de nosotros. Yo al principio yo decía, no, yo quiero ya mi restauración, yo quiero ya, pero hoy entiendo que si yo no cambio todas si no cambiaba todas esas cosas que tenía en mi corazón, si no perdonaba, en realidad no puedo darle nada a mi esposo ni a mis hijos algo bueno, porque yo no tengo nada bueno en mi corazón. Entonces tenía que yo cambiar primero y todos los días cambio, todos los días le pido a Dios que me ayude, todos los días me equivoco, pero todos los días también le pido que me ayude y que aumente mi fe. Y a todos les digo que ya, nosotros ya somos restaurados, pero que lo más importante no es aquí nuestra restauración. Obvio que es una clave muy importante,
Pero si nosotros no somos otra persona, si no nos entregamos a Dios de verdad y no le creemos, pues no hay nada. Y puede regresar el esposo, así como me pasó a mí, que él regresó, pero pues no había conversión mía. Entonces, ¿yo qué iba a dar? Uno piensa que a ellos, siendo sumiso y haciéndole todo, está bien y le hace. No fue así. Entonces, tenemos que cambiar desde adentro, desde nuestro corazón y perdonar de verdad y creerle a Dios. Lo más importante, creerle a Dios. Muchísimas gracias, Milena, por tu testimonio. Lamentablemente tuvimos muchos problemas con el audio. Vamos a hacer lo posible por reprogramarlo en el siguiente programa para que pueda ser apreciado y valorado por las personas que nos han escuchado el día de hoy. Ok. ¿Melissa? Sí, señor, claro que sí. Pues nada, aquí dispuesta yo le dije a mi Señor, utilízame y haz mi instrumento tuyo y en lo que pueda aportar en mi humilde experiencia, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Milena. Bueno, Cristian, muchas gracias a ustedes. Adriana. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi leal afecto, te consagro en esta noche para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy toda tuya, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme como cosa, posesión tuya. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo en Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, caer en la tentación, ni de noche ni de día, por tu limpia concepción. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como cúbrenos con tu santo manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Tania. Sí, Cristian, espérame, estoy buscando la magnífica. Glorifica mi alma. No puedo entrar, no la tengo. Ok, glorifica mi alma al Señor y mi espíritu se llega de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador, porque ha puesto la mirada en su humilde sierva.
tuya, y ve del motivo por el que me tendrá por dichoso y feliz todas las generaciones, pues ha hecho en mí cosas grandes y maravillosas. El que es todopoderoso y su nombre es infinitamente santo, cuya misericordia se extiende de generación en generación a todos cuantos le temen. Extendió el brazo de su poder y disipó el orgullo de los soberbios, trastornó sus designios y desposeyó a los poderosos, y elevó a los humildes. A los necesitados los llenó de bienes y a los ricos los dejó sin cosa alguna. Exaltó a Israel, su siervo, acordándose de su gran misericordia, así como lo había prometido a nuestro padre Abraham y a toda nuestra descendencia por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Damos pasos a los estudios allá en Tierra Santa. José Luis. Bueno, pues realmente hemos tenido un testimonio de Milena impresionante. Milena, yo le doy gracias a Dios porque ha permitido que deposite en ti sabiduría y bueno, pues donde consejo, por supuesto. Hemos aprendido de ti muchas cosas, hemos visto cómo los modelos repetidos del enemigo no pueden faltar y bueno, pues nos has traído grandes revelaciones a muchos, estoy seguro. Y algo también que de hecho hicimos hasta programa porque de aquí salió, cómo se cosechan, como aquí lo dijeron, los pretextos para cometer pecado. Así que bueno, pues han sido muchas las lecciones que Milena nos has traído. Te lo agradezco enorme y grandemente que hayas abierto tu corazón para todos. Y también, bueno, queremos agradecer a Melissa, a Adriana, a Iraís, a Tania y a Cristian que han hecho posible este programa. ¿Algo que quieran decir antes de despedirnos, Cristian? Vamos a poner nuevamente el testimonio de Milena en el siguiente programa, ya mejorando el audio, porque es un testimonio muy valioso que va a servir para muchísima edificación aquí en el ministerio. Así es, se entendió bien también, ¿eh? Pero bueno, habrá que repetirlo. Yo creo que también hay algunos puntos ahí que todavía nos pueden edificar, porque es muy amplio su testimonio de verdad. Así que bueno, pues muchas gracias. Así que gracias y no se les olvide a partir del jueves 1 hasta el 4 de noviembre, del 1 al 4, mi esposa Clau y su servidor estamos fuera. Es una vez al año, como les dije, nos tomamos el tiempo, ella y yo. Nos vamos de vacaciones, por así decirlo, y a meditar sobre los planes del 2019. Estamos fuera de todo. Así que bueno, pues yo te agradezco a ti, mi hermano, mi hermana, que nos has hecho favor de oír y escuchar. Y bueno, pues con este nuevo horario que para muchos ya es muy tarde, en donde, bueno, son en este momento las 23:47, tiempo de la capital del área metropolitana de la Ciudad de México. Gracias por escucharnos y nos vemos y escuchamos el día de mañana, 8 de la noche, con el Padre Barajas. 8 de la noche, nuevo horario, ¿ok? Bueno, pues hasta mañana, que Dios te bendiga. Adiós.